Bienvenida. Gracias, un gusto. Igual, mucho gusto. Aprovecho para darles la bienvenida a los que se van incorporando a la sesión de este día. Un gusto volver a encontrarnos después de estas tan merecidas vacaciones. Gracias, feliz tarde. Buenas tardes. Muy bien, por ahí, Buenas Edwin. tardes, gracias. Gracias, Javier. Bueno, a continuación les voy a presentar mi pantalla para que vayamos ordenando la temática de este día. Y siempre les voy a agradecer que me puedan indicar cuando ya puedan ver mi pantalla. Sí se mira, Lick. Genial. Estoy transmitiendo, bueno, estoy presentándoles unas diapositivas que he preparado para esta sesión. Para que podamos entonces ir avanzando. Ahí van a disculpar que silencié a alguien para que no se hiciera eco. En esta ocasión vamos a abordar ya en concreto la unidad número 1 del Programa de Integración Centroamericana y que justamente inicia haciendo un breve recorrido histórico de la integración centroamericana. ¿Por qué está bueno hacer este recordatorio en este curso? Porque este recordatorio nos va a permitir a nosotros identificar cuáles son esos elementos integrativos que estaban allí ya históricamente para la región centroamericana y que pueden derivar en una mayor integración ahora mismo, en el presente o a futuro. Tratamos de ver dónde están esas raíces de integración centroamericana. Por allí aparecen los intentos de integración en la forma de una federación de estados. Lo hablaremos esta semana de la Federación del Centro de América y que como lo habíamos visto el ciclo pasado o lo vieron en el curso de procesos de integración, el federalismo es una manera de diversas unidades territoriales, pues, integrarse bajo una sola autoridad, un gobierno federal central. Entonces, de lo que se trata es de identificar esto, ¿no? Estas raíces de integración centroamericana a partir del proceso de la independencia. De ahí nos vamos a ubicar. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en esta sesión? Pues lo que vamos a hacer es, ya nos hemos saludado, ¿no? Les voy a presentar ahora mismo cuáles son los objetivos de la sesión y luego pasaremos a abordar la temática número 1, que tiene que ver con el proceso de independencia y dentro de este proceso de independencia, estas causas o factores de índole internos y externos que permiten que se desencadene el proceso de independencia en Centroamérica, para luego pasar a hablar sobre las corrientes filosóficas y políticas que influencian el establecimiento del nuevo Estado federal y que algunas de estas las veremos como causas externas de la independencia porque justamente son parte de estas corrientes filosóficas que van a orientar a los tomadores de decisión de aquel momento para no solamente liderar la independencia, sino que luego preguntarse sobre la forma de Estado que van a adquirir o que van a organizar a los nuevos territorios que surgen a partir de este mismo proceso. Y valga mencionar que cuando hablamos de una independencia, como lo es el proceso que se vive acá en Centroamérica, independencia de la corona española, pues de lo que estamos hablando también en el fondo es de un proceso de desintegración, por el cual ciertos territorios se van a desvincular de un territorio mayor, en este caso el Imperio Español, y que luego, como resultado de este proceso de desintegración, va a derivar algunos aspectos que llevarán
a pensar en una forma de unirse para sobrevivir ese momento. Entonces, estaremos por acá y iremos cerrando la jornada con algunas preguntas para la reflexión, que de igual manera espero que ya las hayan resuelto, pues son preguntas que ya se habían compartido con anterioridad en el desarrollo de los contenidos. Ahora, ¿cuáles van a ser dos de los objetivos que se persigue alcanzar en esta parte? En primer lugar, buscaremos recordar el proceso histórico de transición de la era colonial a la independencia, determinando la particularidad con que se produjo la misma. Y acá ustedes me van a poder aportar cuáles son esas características que permiten decir que la independencia centroamericana se desarrolló con cierta particularidad, o sea, fue un fenómeno no tan común. La independencia no se consigue siempre de la misma manera como se hizo en Centroamérica. Y luego, como segundo objetivo, buscaremos identificar las influencias que se encuentran detrás de la idea de conformar un Estado federal en Centroamérica. Aquí ya estaríamos hablando prácticamente de esas corrientes filosóficas y políticas que influencian al establecimiento de un Estado federal. Si todo va bien hasta acá y no hay dudas sobre lo que vamos a desarrollar en esta sesión, pues pasaremos ahora mismo a abordar el tema del proceso de la independencia. Y bueno, ¿qué podemos decir acerca de este contexto o el proceso de independencia centroamericana? Si recordamos, y esto quizás son cosas de cajón, que ya las tenemos aprendidas, ya las conocemos, durante el tiempo que duró la colonia, prácticamente el istmo centroamericano se va a mantener unido y va a estar supeditado al dominio y al control absoluto de la corona española. En ese contexto, prácticamente será la Capitanía General de Guatemala quien va a fungir como esa estructura política que aglutina a las demás provincias de la región, que comparadas con la Capitanía General, pues eran más pequeñas. Y durante este contexto de la colonia, las provincias de la región van a vivir unidas hasta que logran su independencia en una fecha que no se nos olvida y que precisamente en septiembre de este año se van a estar celebrando los 200 años de independencia. ¿Por qué? Tenemos esta independencia que algunos cuestionarán, ¿verdad? También, esto es importante mencionar, la verdadera independencia del Imperio Español, dirán algunos, no se logra en 1821, sino que se logra posteriormente, unos años más tarde, y luego otros más críticos todavía cuestionarán si realmente los países centroamericanos, especialmente El Salvador, ubicándonos en nuestro caso, hemos logrado ya ser independientes, aunque eso lo podemos dejar para discusión posterior. Ahora bien, es importante también tener en cuenta que los movimientos independentistas en Centroamérica y en general en Latinoamérica van a marcar un proceso de cambio social, un proceso de cambio económico, político, cultural, que va a permitir que los países que recién se quitan ese tutelaje español inicien su proceso de consolidación como estados unitarios. Y eso también vale la pena recalcarlo, y es que no podemos hablar en 1821, al menos hasta 1841, no podemos hablar de la existencia de un estado de El Salvador, una república. ¿Por qué? Porque vamos a pasar por este proceso de independencia, luego habrá digamos, retrasos. Estoy pensando concretamente en la anexión a México, una breve anexión a México que se va a dar por 1822, luego va a estar el experimento de las Provincias Unidas del Centro de América, que van a desembocar
en el establecimiento de una federación centroamericana en 1824 y que de 1824 hasta 1838 este experimento federal llegará a su fin por una serie de factores de índole económico, político, social, que iremos viendo esta semana y que una vez finalizada esta experiencia federal, pues de 1838 en adelante emprenderán ahora sí el camino de consolidación, ese proceso de consolidación de estados unitarios. Y en el caso de El Salvador, pues será hasta 1841 cuando se tenga la primera constitución que ya determina la forma de estado, que es un estado unitario, El Salvador como estado unitario. Ahora, teniendo estos aspectos en mente y teniendo en cuenta que el proceso de independencia, al menos en este periodo de tiempo, no solamente se va a librar en Centroamérica, sino que va a estar acompañado e influenciado también por otros procesos independentistas en Latinoamérica, pasemos a una de las primeras preguntas que tenemos para la reflexión. Y una es, pues, identificar, ¿no? Al menos en este caso, recordar cuáles fueron las razones principales que llevaron a las provincias centroamericanas a buscar su proclamación como provincias independientes. Y para responder a esta pregunta, pues nos encontraremos con que hay ciertos factores y dentro de los principales factores o causas que propician la independencia, identificaremos algunos que son internos, es decir, problemas propios del Imperio Español y que van a tener un impacto importante en las colonias, así como también factores externos derivados de la participación de actores que son distintos al Imperio Español. Por ejemplo, este proceso de descomposición que va a sufrir en esa época el Imperio Español y la inoperancia de la organización política administrativa que van a haber implantado, van a fungir o se van a visibilizar como causas o como factores internos, mientras que la incidencia de potencias como lo es el Imperio Británico, vinculado mucho con el tema del comercio exterior, por ejemplo, van a resultar en factores o causas externas que también van a alimentar ese proceso de independencia. Entonces, para iniciar, tenemos que el orden colonial comienza a resquebrajarse, dando paso a los procesos de independencia por un conjunto de factores que hubieran podido ser mejor asimilados por una sociedad que hubiese sido menos rígida que la sociedad colonial. Acá, en este tema, es importante ver, por ejemplo, el malestar de los criollos ante lo que ellos consideraban abusos de parte de la corona y sus funcionarios. ¿Qué tipo de abusos? Por ejemplo, el establecimiento de impuestos, el control peninsular al comercio, y sobre esto se va a mencionar en varias ocasiones porque España implanta desde que llega y se establece en América, el trato que va a tener con las colonias va a ser bastante restringido en el sentido de que no va a permitir que las colonias o las provincias, en este caso centroamericanas, mantengan relaciones comerciales entre sí, sino que prácticamente todo lo que se producía debía pasar por España. Y todo lo que se producía, el control del comercio internacional estaba determinado por la corona española. Entonces, esto también va a tener algunas repercusiones en el caso de la relación que van a tener las provincias entre sí, en el sentido de que no se va a propiciar lazos de cooperación económica, comercial, no se van a incentivar las relaciones de intercambio comercial entre las provincias, que luego a la larga van a terminar derivando también en estos sentimientos localistas
y que de paso, adelantando un poco, ¿no?, las conclusiones, podrían también ser la respuesta al por qué los países centroamericanos les cuesta tanto integrarse en la actualidad. Pues un poco lo podremos encontrar en esta situación de control peninsular del comercio y que prácticamente todo debía de dirigirse hacia España. También es esto, pues, este control, este monopolio comercial afectaba los intereses de esta clase, los criollos, esta clase social, que también sentían que su valoración sus aportes a esta empresa colonial no eran bien recibidos o no recibían el reconocimiento que ellos hubieran deseado, y la mayoría de los criollos estaban relegados a puestos de segunda importancia. Este menosprecio de la corona hacia la población criolla que estaba apartada de estas grandes decisiones políticas se va a reflejar, por ejemplo, no solo en que los criollos tenían acceso a puestos inferiores en la administración, sino que además los puestos más elevados estaban reservados para los españoles, para los peninsulares. Y entonces ahí lo que estamos viendo es una distribución de clases en la que estaba muy marcada, ¿no?, quienes podían, esta élite de quienes podían acceder a puestos de poder importante en las colonias. Y esto es bien interesante porque los criollos, a pesar de su poderío económico, a pesar de ser descendientes de españoles, veían mermadas sus capacidades políticas. Si recordamos, un criollo era en el Imperio Español aquel habitante nacido en América, pero que sus padres eran europeos, usualmente peninsulares o simplemente descendiente de ellos. Es decir, estos españoles que tenían papá, mamá, españoles, pero que habían nacido en América. Me parece a mí haber leído en algún momento algo que justificaba, digo, no justificaba bien, pero era una de las respuestas a por qué los criollos no podían acceder a puestos más importantes, y era justamente el hecho de haber nacido en América, como una especie de... se justificaba o se planteaba que ya la sangre de esos no eran verdaderamente españoles, sino que ya se habían mezclado, incluso aunque sus padres fueran europeos. Es decir, no estamos hablando ni siquiera de los mestizos, que los mestizos, ustedes bien saben, que son estos descendientes que tienen a algún padre de origen español y luego alguno de los padres de origen indígena. Ni siquiera estamos hablando de ellos, sino que eran simplemente españoles que habían nacido en América. En ese sentido, la mentalidad y el resentimiento criollos van a ser claves en la crisis del orden colonial, porque, reitero esta idea, los criollos se consideran que son los auténticos dueños de América, al menos de la parte que es América hispana, ya que viven acá, y por lo tanto se sienten también con derechos exclusivos para explotar los recursos, para explotar a la gente. Estamos ante un panorama en el que los criollos quieren ocupar el lugar político que creen que les corresponde, o sea, quieren convertirse en los dirigentes de estas sociedades coloniales, y al no conseguirlo, pues se va alimentando ese malestar en contra de los peninsulares. Y ya ahí tenemos una de las primeras causas y una quizás de las más importantes que van a terminar desembocando en el proceso de independencia de Centroamérica. Ahora, vinculado a lo anterior, otra de las causas de la independencia está relacionada con el monopolio mercantil en favor de España, perjudicando los intereses comerciales y empresariales de la población criolla. Esto que ya lo he mencionado un poco anteriormente,
y que justamente está vinculada con que los esfuerzos económicos de la población residente en Centroamérica, de los criollos, que eran usualmente los terratenientes, solo servían para incrementar los ingresos de la hacienda española. Es decir, acá los únicos beneficiados, o principalmente los beneficiados, era la corona española, las arcas del Estado español, y no necesariamente los bolsillos de los criollos. Así como se mencionó anteriormente, los criollos se veían afectados en cuanto a las riquezas que podrían obtener en relación al monopolio mercantil de la corona. Y acá tenemos entonces otro elemento que se suma a ese panorama, porque, como bien dije, los criollos no tenían en sus manos el gobierno de la provincia. Uno, tampoco tenían todas las fuentes principales de riqueza. No controlaban a los indígenas de manera absoluta, es decir, sí tenían bajo su dominio a algunos de estos grupos, pero no eran ellos quienes ostentaban el poder principalmente, sino que eran los peninsulares. Entonces era una clase dominante, pero era una clase dominante a medias. Y todo esto lleva a que entre los descendientes de los conquistadores y primeros colonos, o sea, los criollos, se fuera desarrollando este sentimiento de suficiencia, pero al mismo tiempo de rebeldía frente al dominio de España, conforme iba aumentando la capacidad productiva de sus propiedades y ellos se hacían económicamente más fuertes. Al ver entonces que estos réditos económicos no se quedaban en sus manos, sino que prácticamente se estaba enriqueciendo al imperio, pues ahí ya tenemos otro elemento que se agrega más a estas causas o factores internos que van a propiciar la independencia. ¿Me han seguido hasta acá? Sí. Sí, licenciada. Sí. De momento sí. De momento no se han perdido, vamos en la línea. Pues bien, esto, como les decía, también es como parte de recordar, ¿no? De pronto, si alguien por ahí tiene algún dato que quiera sumar a lo que yo estoy diciendo, bienvenido. Veamos. Otra de las cosas también que va a abonar a estos procesos, a que se desencadenen estos procesos independentistas, está relacionado con el tema de la administración pública, es decir, cómo se distribuían los cargos en las colonias. Y acá lo que vamos a tener es que hay una administración que antepone los intereses de España a las necesidades de los habitantes de las colonias y que luego también fácilmente se caía en la corrupción y el nepotismo. Entonces, esto también se suma, si ustedes quieren, al descontento de los criollos, que al final no podían acceder a puestos de poder porque luego estos puestos estaban reservados a familiares, ¿no? O amigos de la corona, que de hecho era algo que no gustaba mucho, el que de pronto llegase alguien y trajera cartas ya de recomendación de parte de la corona española, o que ya en España se le hubiera otorgado algún título de poder, algún puesto para dirigir o para gobernar en las colonias, sin, digamos, haber sufrido o haber vivido incluso en ellas. Entonces, esta es otra de las cosas que se suman, ¿no? El tema de la administración del gobierno en las colonias. Y luego encontramos una diversidad racial que implica la exclusión, el sometimiento de las partes importantes de la población, sobre todo de los indígenas y negros, aunque también de la población mestiza. En este caso, yo les he mencionado esta estructura social bastante rígida en la que encontramos por una parte a los peninsulares, luego encontramos a los criollos, luego están los mestizos, luego más abajo en esa escala social se encuentran los indígenas y todavía más abajo los negros en una posición prácticamente de esclavitud. Entonces, el trato
que se les brinda a esta parte importante de la población, sobre todo el caso de los indígenas y negros, va a ir generando y alimentando resentimientos, y acá ya no solo de los criollos, porque de todas maneras los criollos lo que buscaban era ser ellos quienes tenían el poder, sino que en este caso incluso por parte de la misma población que se veían sometidas a los malos tratos y a la exclusión de esta forma de gobierno. A estos aspectos se le suman otros de índole internacional, y aquí ya vamos con actores distintos, ¿no? Actores distintos al Imperio Español. Como parte de estos factores externos que contribuyen a la independencia está el auge de la economía inglesa con su desarrollo industrial, con la necesidad de abrir nuevos mercados y, pues, en este caso, el mercado americano de las colonias americanas que estaba bajo este monopolio, pues se veía como una posibilidad muy interesante para el imperio británico en este caso. Y esto se suma al nuevo marco bélico europeo tras la llegada al poder de Napoleón a Francia, que va a implicar ¿qué? Va a implicar todos estos aspectos, la debilidad del Imperio Español. ¿Por qué? En algún momento entre Francia, ya con Napoleón al frente, y España, va a haber una especie de alianza a través de la cual pues van a tratar de, por una parte, el Imperio francés, ir expandiendo sus fronteras, y en el caso del Imperio Español, pues mantener su dominio sobre las colonias en América y también mantener su dominio en el territorio europeo. Sin embargo, bueno, antes de lo que les iba a decir, como parte de estas ansias de expansión de parte de Napoleón, él se va a enfrentar, va a buscar enfrentarse con el Imperio Británico, y como parte de esta alianza establecida con España, va a reclamar ese apoyo de parte del Imperio Español, y este apoyo lo brinda el Imperio Español y le lleva a enfrentarse contra el Imperio Inglés en la conocida como la Batalla de Trafalgar. Estamos hablando entre 1808 y 1814, por ahí es este contexto que les estoy comentando. ¿Y qué pasa en esa batalla de Trafalgar? Pues prácticamente el Imperio Español perdió muchos de sus barcos, su poder naval en el Atlántico se vio mermado, y al enfrentarse a la reina de los mares, ¿no? Y esto va a permitir, o sea, va a repercutir negativamente para el Imperio Español, porque luego va a tener menos barcos, menos capacidad de comunicación, una menor capacidad de comunicación con sus colonias, menor capacidad para comerciar con las mismas, lo cual va a abrir una ventana de oportunidad para el ingreso de los productos británicos a las rutas comerciales centroamericanas. De hecho, si leemos un poquito más en el manual de historia centroamericana, encontraremos que a finales del periodo colonial, los comerciantes de Belice, acuérdense que Belice también aparece como un país aparte, ¿no? No se le consideraba como un miembro de Centroamérica, porque Belice es miembro de la Mancomunidad Británica de Naciones. Hubo un momento en el que los ingleses tuvieron bajo su dominio prácticamente la totalidad del comercio de la región, a partir del comercio que tenían con Belice, los comerciantes de Belice. Entonces, se inunda el mercado centroamericano, digámoslo así, por la región, ¿no? Se inunda de productos de origen británico, también se inunda de productos de origen norteamericano, todo a consecuencia de ese enfrentamiento que lleva y que al final termina debilitando
el comercio entre España y sus colonias y en general el poder que tenía el Imperio Español. Entonces acá lo que tenemos es un factor o una causa externa, porque estamos hablando que son actores externos, el Imperio inglés, luego el tema del Imperio francés también, en manos de Napoleón, que va a incidir, y lo vamos a ver a continuación, todavía más en la debilidad del Imperio español, y a partir de esa debilidad del Imperio español, pues las colonias centroamericanas van a tener una oportunidad para ir buscando la manera de liberarse de esa tutela. Luego, en la parte política, dentro del continente europeo, tenemos una crisis política en España que se da cuando Napoleón obliga al rey Fernando VII a abdicar. Yo les mencioné que si bien al inicio Napoleón, Francia y España tienen una especie de alianza a través de la cual Francia exige que le apoye para hacerle frente a Gran Bretaña, pues en este caso, cuando Napoleón observa que los beneficios de esta alianza son bastante limitados, decide tomar, digamos, las riendas del poder y obliga al rey Fernando VII a abdicar. Esto se da ya por 1808 y en su lugar pone a José Bonaparte, que es el hermano de Napoleón Bonaparte, lo pone en el trono. Esto deriva en una crisis política en España y es como resultado de esta crisis política, pues España deja a América sin su autoridad suprema, porque acuérdense en todo caso que estas eran las colonias del Imperio Español, de la corona, ¿no? Ya con el rey Fernando VII que ha abdicado, pues prácticamente no hay una autoridad a la cual someterse, y esto abre un espacio para que puedan organizarse gobiernos locales, ahora sí con presencia de criollos en las colonias, que les permiten al pertenecer los criollos a estos gobiernos locales que se van a conformar, les permiten ya saborear el poder. Y ya una vez habiéndolo probado, pues no les va a gustar que se los quiten muy rápido. Y a este contexto de crisis política en España se suma el hecho de que también en la misma España se va a promulgar la Constitución Española de 1812, que da pie a los llamados cabildos constitucionales que se van a realizar tanto en España como en América. Esta Constitución española también es derivada del establecimiento de las Cortes de Cádiz, que vamos a mencionar un poco más adelante. Entonces, lo que tenemos en este contexto, 1808-1814, es que España se encuentra en plena lucha contra la invasión francesa, ha perdido su flota naval en la batalla de Trafalgar, que fue pues bastante devastadora para la flota española. Se encuentra aislada porque luego Napoleón, como parte de una política de bloqueo, va a impulsar un bloqueo continental como parte de su política en contra de los británicos. Va a terminar afectando este bloqueo a España, en cuanto a que ya no va a poder mantener esta comunicación y comercio con sus colonias. Y pues prácticamente esta es como la situación. Está en pleno conflicto bélico España frente a esta invasión francesa, y estas son como una serie de factores y causas que se van a conjuntar todas y que van a permitir que ya en España incluso, y por lo tanto también en América, las cosas no vuelvan a ser iguales, sobre todo después de la promulgación de esta Constitución de 1812, que entre otras cosas va a reconocer el derecho al autogobierno. Entonces, ni en España ni en América se van a volver a ver las cosas distintas. Y esto, fíjense que, y esto se va a mantener incluso
aunque Fernando VII vuelve al trono. Allá por 1814, Fernando VII vuelve al poder, pero ya en este periodo de 1808 a 1814, con la Constitución, la nueva Constitución española que reconocía este derecho del autogobierno, pues ya las cosas no van a ser igual. Luego que también esta situación se da en el contexto en el que en Europa se están aboliendo las monarquías. Ya para 1814, fíjense ustedes, ya se había dado la Revolución Francesa, ¿no? Que es una de los acontecimientos emblemáticos históricos que permiten identificar esa búsqueda del cambio, esas reformas que se estaban dando a la manera de gobernar, caracterizada por el absolutismo monárquico. Entonces, está en declive esta forma de gobierno y termina afectando también al Imperio Español y por lo tanto termina afectándonos a nosotros. ¿Me han seguido hasta acá? Sí, Lick. Sí. Bueno, espero que todo vaya está bien, quedando claro. genial. Espero que vaya quedando ahí las ideas, tratando de hilarlas bien, porque pues esto nos permite tener como el contexto, ¿no? ¿Qué era lo que pasaba en Centroamérica, lo que pasaba en Europa y que termina afectando, repercutiendo, ¿no? En este proceso de independencia. Luego, si nos remitimos también al contexto latinoamericano, lo que vamos a ver es que Latinoamérica estaba, bueno, habían dos imperios, ¿no? Una parte es el Imperio Español y otro el Imperio Portugués. Y lo que vamos a ver es que al tiempo que se da la debilidad del Imperio Español, pues se aprovecha, en el caso latinoamericano, y se empiezan a desarrollar algunas guerras por la independencia que desde aproximadamente 1810 se daban en México y en toda Sudamérica. Y ahí tenemos, por ejemplo, que se alcanza la independencia en Argentina en 1816, en Chile en 1818, ahí hay victorias independentistas en Maipú, Ayacucho, Quito, Bogotá, Caracas, y ahí tenemos la independencia de Perú en 1821, igual que las Provincias Unidas de América Central, o sea, nosotros 1821, la Gran Colombia, que en aquel momento incluía territorios de Venezuela, Colombia, Ecuador, Panamá, alcanzan su independencia en 1819 y México igual en 1821. Entonces lo que tenemos es este contexto independentista que prácticamente se extiende a todas las colonias españolas en América y se aprovechan, ¿no? Esa, como digo, ventana de oportunidad. Y ya luego hay otros acontecimientos que acá, si ustedes se fijan, se remontan un poco más atrás en la historia, porque tenemos la Guerra de Independencia norteamericana que se va a desarrollar en 1776, que no voy a profundizar ahora mismo porque ya en un ratito la voy a retomar. Para ver estas influencias, estas corrientes políticas e influencias filosóficas que van a tener incidencia en el proceso independentista y en la consolidación del Estado federal. Luego también, después de la Revolución Norteamericana, viene la Revolución Francesa de 1789 y que en este caso las ideas que se plantean, estas ideas libertarias, ideas humanistas, van a inspirar a los líderes centroamericanos en ese ideal independentista, o sea, son como ejemplos, ¿no? Si allá lo lograron, de pronto por acá también podríamos retomar un par de esas ideas. Y también eso que les mencionaba de las Cortes de Cádiz, que derivaron en el establecimiento de una constitución, la Constitución de 1812 para España, pero que entre otras cosas reconocía la soberanía nacional, se reconocía la división de poderes, y fíjense que esto es lo que les decía yo,
que estamos en el declive del antiguo régimen, en el declive de las monarquías absolutistas, estas que implican que el poder se concentra todo exclusivamente en el soberano, pues acá con la Constitución lo que se hace es establecer límites al poder y determinar, dividir en este caso, las funciones, los poderes del Estado, también el derecho de representación a través de las cortes, el sufragio universal, y esto del sufragio universal es importante porque reconoce el derecho de los habitantes de elegir a sus autoridades, o sea, ya no esta forma hereditaria de acceder al poder, que era lo que se manejaba en el contexto de estas monarquías absolutistas, sino que ya por sufragio pues se podía empezar a definir quiénes tenían el apoyo o no del pueblo. Luego está el tema de la igualdad ante la ley, que esto va a repercutir, entre otras cosas, en la abolición de la esclavitud, por ejemplo, que se da en... legalmente se adoptan ese tipo de medidas, pero que en la práctica todavía se seguían dando, ¿no? Pero al menos son cosas como muy avanzadas, ¿no? Son leyes como muy avanzadas, principios que se van a ir adoptando y que van a ir promoviéndose estos cambios. Luego, derechos individuales como el derecho a la educación, la prensa, la imprenta, derecho a la propiedad, en el marco del liberalismo político, que de hecho esta corriente del liberalismo político ya venía desde 1765, por ahí, con John Locke. Ya él ya había planteado en Inglaterra, ¿no?, este tema, también en el contexto de la Revolución Inglesa, el tema de derechos individuales, sobre todo el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad económica, el tema de libertades individuales, pues se van a empezar a reconocer en esta Constitución de 1812 como producto de estas Cortes de Cádiz. Entonces, esto pasa en España, pero los reformistas centroamericanos van a ver en esta utopía del constitucionalismo una especie de triunfo de esa España ilustrada que les abre las posibilidades para una nueva alianza, la posibilidad, ¿no?, de establecer un marco de relaciones distintas entre las colonias y un país que les reconociera su autonomía bajo principios liberales entre la colonia y la metrópoli, etc. Entonces ahí había como una posibilidad de cambio de esas relaciones, porque en principio tampoco es que se planteaba dar con la separación, ¿no?, de colonias con el Imperio Español, pero sí se vislumbraba al menos el cambio de situación, el que ahora España podía reconocer ya la autonomía de estas colonias. Sin embargo, las cosas no se fueron por ahí. Bueno, hasta aquí llego con esa temática. ¿Preguntas o comentarios quizás? Veamos por acá los mensajes. Yo quería comentar algo en cuanto a la independencia aquí de Centroamérica. Estaba leyendo en los documentos que nos dejó sobre cómo es que en Centroamérica la independencia fue algo bien pacífico, pues fue algo bien sui generis, como bien lo dice el libro, porque no requirió tanto esfuerzo, no requirió un cambio drástico, no requirió muchas cosas, lo cual llevó también a muchos otros problemas. Por ejemplo, como no se dio un cambio así bien drástico, los poderes quedaban en las mismas personas, no había un incentivo para reformar esa estructura de poder al principio de la independencia. Súper bien el aporte que trae Javier, porque justamente, y para eso vamos, yo pienso que
que podemos llegar hasta ahí. Tenemos todo este contexto, todas estas causas internas, hay el descontento de los criollos, de los que no podían acceder al poder, está el descontento de la población, está el tema de los impuestos, está el tema de la crisis económica que se vive en la región a partir de este contexto que vive España, de bloqueo continental, el poco comercio que se empieza bueno, el declive del comercio también que se empieza a generar entre las colonias y España. Y aquí ahí viene el tema también de cómo se aprovecha este vacío de poder dejado por España y que al final todo va preparándose, se van preparando las condiciones para iniciar este proceso de independencia, pero luego este proceso de independencia, como muy bien lo apunta Javier, retomando el documento, se realiza de manera hasta cierto punto lógica, pasiva, poco conflictiva, en el sentido de que no hubo una guerra de independencia como la que sí libraron los Estados Unidos de América, por ejemplo, o incluso México, que se tuvo que enfrentar a la Armada Española, sino que acá, y eso lo vamos a discutir más adelante, se ve más como el producto de decisiones que son tomadas por la élite política del momento, que para evitar que el pueblo tomase la decisión de independizarse al estilo de lo que pasó con los franceses, dijeron en la Revolución Francesa, dijeron, antes que el pueblo venga y nos corte las cabezas, pues entonces nosotros démosle al pueblo lo que ellos quieren, que es la independencia, pero la independencia de España, no la independencia de esta forma de administración del poder que ya se venía desarrollando. Entonces va a pasar eso que comenta Javier, de que los puestos pues van a acceder al poder los criollos, pero al final es como para el pueblo va a ser como antes no explotaban los peninsulares y ahora los criollos. Entonces solamente es un cambio de élites en el gobierno, que es prácticamente lo que se va a dar en ese contexto y que va a determinar en gran manera la forma en la que se van a desarrollar los eventos posteriores, como el establecimiento del Estado federal y luego su disolución, y luego también el que en nuestros países se vayan a levantar caudillos posteriormente, o sea, esta especie de líderes que lograron valga la redundancia, liderazgo a partir del reconocimiento que tienen en el contexto de una hacienda, por ejemplo. Eso es lo que se va a trasladar y que todavía, si ustedes se fijan, todavía sigue caracterizando la forma de gobierno de muchos de nuestros países. Y bueno, paréntesis, antes de ir al otro contenido, les puse por ahí el enlace de asistencia para que se empiecen a registrar y no se les olvide registrar su asistencia. Ahora bien, hablemos de las corrientes filosóficas y políticas que influenciaron al nuevo Estado federal. Como ya hemos visto, prácticamente a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII, la región va a entrar en un contexto de crisis generalizada que se concretó en un deterioro evidente de sus relaciones con la metrópoli. Este proceso de crisis generalizada y este declive de relaciones con la metrópoli va a inspirar el surgimiento de una serie de ideas libertarias, una serie de ideas humanistas, y estas que vamos a pasar a ver a continuación constituyen las posibles causas o influencias, mejor dicho, que potenciaron o agudizaron el proceso de independencia centroamericana. Es decir, si ya el contexto material, si ya las condiciones reales, materiales, estaban configuradas para buscar la independencia, agreguémosle ahora la parte de los ideales. ¿Qué ideales iban a perseguir con este proceso? Y por allí encontraremos entonces, como parte de estas influencias políticas, estas influencias filosóficas, corrientes políticas,
el que se empiecen a conocer las noticias de movimientos de insurrección que se realizaban en otras colonias, así como también la difusión de ideas de pensadores europeos sobre los derechos del hombre, la libertad, la igualdad, el autogobierno, que se van a desarrollar principalmente en el siglo XVIII, siglo XVIII, 1700, mitad del siglo XVIII más o menos van a empezar la difusión de estas ideas. Luego también va a ser interesante los encuentros, o sea, cómo llegan todas estas ideas europeas a Centroamérica. Algunas de estas van a tener eco en máximos dirigentes que a partir de sus encuentros en el exterior y participación de algunos en revoluciones liberales europeas, pues se van a ver empapados de todas estas ideas que luego van a permitir inspirar estos procesos independentistas. Veámoslas quizás un poquito con más de detalle. Esto les va a sonar un poco quizás a la materia de pensamiento y doctrina política. Por ejemplo, el tema de las ideas ilustradas, el periodo conocido como la Ilustración racionalista europea, principalmente francesa, la cual desembocó en revolución que terminó con desigualdades y privilegios, también va a repercutir en Centroamérica. Estas ideas ilustradas que comienzan a llegar a las tierras americanas ya a finales del siglo XVIII y que van a ser asumidas y defendidas por los intelectuales criollos. ¿Qué tipo de ideas son las que se van a promover? Pues estas ideas que hablan del derecho de autodeterminación de los pueblos, la libertad, la fraternidad y la igualdad, que es como el lema de la Revolución Francesa, la emancipación del conocimiento y la razón, el rechazo a las autoridades religiosas de la corona, ya el énfasis o la importancia que va a tener la ciencia para organizar la vida de los pueblos. Esas son algunas de las ideas que se van a retomar y que también van a cobrar mayor protagonismo a partir de su difusión por medio de panfletos, por medio de los comerciantes, por medio de viajeros, ¿no?, que se encontraban con estas ideas circulando en Europa. De ahí también, fíjense que es importante todo el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa y también la libertad de imprenta, porque a partir de esto es que se podían reproducir estas ideas ya, digamos, ideas ilustradas. Lo que vamos a tener en el caso centroamericano es que los intelectuales criollos más críticos se van a convertir en los principales defensores de estas ideas, van a empezar a escribir en periódicos, habrán reuniones secretas, otros van a decirlo libremente, van a promulgar estas ideas libremente en la calle. Y prácticamente lo que están haciendo es oponerse a la corona, oponerse a sus funcionarios, a los funcionarios de la corona en tierras americanas. En este momento, lo que empezamos a ver es que se comienzan a perfilar las ideologías de la independencia. Y estas ideologías de la independencia van a estar influidas por el liberalismo político y también por ideas de liberalismo económico. Y cuando hablamos de liberalismo político, ¿de qué hablamos? Bueno, liberalismo, de liberalismo, pues la palabra clave es libertad de. Libertades vinculadas con el respeto a la individualidad, el respeto al individuo. El individuo tiene derecho de expresión, tiene derecho de asociación, tiene derecho de debatir sus ideas, o sea, de hacerlo de manera libre, de elegir a los funcionarios, de ser parte de los mandatos, o sea, de gobernar, libertad de expresión, de prensa, de esas cosas estamos hablando en el contexto del liberalismo político, o sea, derechos civiles, individuales. Y por otra parte, cuando hablamos de liberalismo económico, pues también libertad de desarrollar todas las actividades económicas que le permitan
responder a los problemas de la economía, que son el qué producir, el cómo producir, cuánto producir y dónde distribuir lo producido. Estas son pues, ideas básicas del liberalismo económico: la libertad de empresa, la libertad de propiedad o el derecho de propiedad, mejor dicho, son algunas de las cosas que van a permear estas ideologías de independencia. Y acá también se empieza a discutir de los aportes que hicieron autores como Montesquieu, Voltaire, Locke, John Locke, Rousseau, que en este caso John Locke es el padre del liberalismo político, y que luego Adam Smith retoma y que desarrolla desde su vertiente económica. Los aportes de Montesquieu, por ejemplo, no sé si ustedes se recuerdan cuáles son los principales aportes de este pensador. Montesquieu. La separación de poderes. Exactamente, y que de hecho la obra principal de Montesquieu es El espíritu de las leyes, ¿no? Y que en el contexto europeo estos pensadores tienen bastante resonancia, porque estamos ante el declive, ya les he mencionado esto, de esta forma de gobierno monárquica, de la monarquía absolutista, en la que el poder se concentra en una sola persona. Entonces, el peligro de esto era para los individuos el que una sola persona podía decidir qué hacer con la vida de los demás. Es decir, un poco por ahí es donde viene el desarrollo del pensamiento político de esta época. Cómo ante el reconocimiento de los derechos individuales, al respeto máximo de la individualidad, cómo ponerle límites al monarca, cómo impedir que el monarca tome decisiones sobre mi propiedad, a la cual yo tengo derecho, por ejemplo. Entonces, esos son algunos de los avances que se tienen en mitad del siglo XVIII, cuando se reconoce, por ejemplo, que al monarca hay que establecerle límites, hay que establecer leyes. Las leyes son las que permiten establecer límites al poder del monarca. Y luego vendrán los aportes de Montesquieu, planteando que el poder no está bueno que lo concentre una sola persona, sino que se separen, ¿no? Y ahí es donde propone la separación de poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Él cuestiona si el Estado absolutista es la mejor forma de gobernar. De ahí también autores como Voltaire, que plantean que la libertad es el mayor valor humano en todas sus expresiones, y van a realizar sus propuestas en el sentido de que se respete la libertad individual al máximo. Y ya luego va a venir Juan Jacobo Rousseau, este autor francés, que va a ir también un poco más al extremo y va a decir que si la sociedad del siglo XVIII era la mejor sociedad de los hombres, esto es porque entre ellos había una especie de contrato social, un pacto social por el cual se había acordado el establecimiento de una comunidad política en la que todos tienen participación. Él va a hablar acerca de la soberanía popular, el que el poder esté estrictamente en manos del pueblo, o sea, que todos participen en las tomas de decisiones. Algo que a día de hoy pues es un poco cuestionable, porque no le podemos preguntar a todos los habitantes de El Salvador si están de acuerdo con las decisiones, pues para eso hay representantes, pero que en aquel momento pues era un aporte súper importante en el sentido del pacto social, a través del cual como población pues nosotros participamos de esa toma de decisiones y estamos de acuerdo en que exista una comunidad política, o sea, un Estado. Entonces, estas ideas van a inspirar, pues, o van a empezar a ser citados como parte de los argumentos que van a utilizar los criollos en defensa de los derechos políticos. Entonces, ¿qué van a decir? Pues tenemos derecho al autogobierno, tenemos derecho a la libertad de prensa, tenemos derecho a la libertad económica, a la propiedad, y todas estos fundamentos los van a encontrar en ideas de pensadores como los que acabamos de ver.
Por ejemplo, ideas como el contrato social ejercieron una atracción notable en los criollos centroamericanos que se educaban en las escuelas reformadas que había abierto el arzobispo Cayetano Francosi Monroy, que es el que tienen en la postal. Pues este arzobispo estaba muy involucrado con las corrientes liberales de los filósofos ingleses y también de Juan Jacobo Rousseau, que proporcionaron nuevos lineamientos en la pedagogía y la formación intelectual de las nuevas generaciones. Entonces, lo que tenemos es una clase criolla que se ha visto influenciada por estas ideas políticas, por estas corrientes filosóficas que venían de Europa y que se enseñaban acá en Centroamérica. Luego, siempre como parte de esas corrientes políticas, tenemos el impacto de la independencia de los Estados Unidos, que lo mencioné anteriormente como una causa externa de la independencia, y el impacto que tiene con su proclamación de los derechos civiles y políticos para todos sus habitantes y posteriormente, como también lo mencioné, la Revolución Francesa de 1789 con sus ideales de libertad, igualdad y fraternidad. Pues en el caso de la independencia de los Estados Unidos, algo importante es que a través de la Carta de Filadelfia del 4 de julio de 1776, allí se establece que los gobiernos tenían la obligación de garantizar la vida, la libertad y la felicidad de los habitantes. Y pónganle atención porque dice la felicidad de los habitantes. De hecho, esta es una de las cosas que te tiende a pasar un poco desapercibida en política y pensamos que los gobiernos tienen la obligación de garantizar los derechos, ¿no? Los derechos individuales de primera, segunda, tercera y cuarta generación. Pero también en el fondo lo que se busca es encontrar los mecanismos para que la población sea feliz. ¿Y cómo va a ser feliz? Pues garantizándole ciertos derechos. Y esto es algo que desde la antigüedad, con Sócrates, con Platón, con Aristóteles, ya se venía viendo la manera en que las personas, en que la población pudiera ser feliz. Ese era como un objetivo, fíjense. Y lo recoge la Constitución, esta Carta de Filadelfia de los Estados Unidos. Y además, en la misma se establecía que si los gobiernos no cumplían esta obligación, las personas podían cambiar a las autoridades, que estuvieran en el gobierno. Y esto es importante porque le da poder al ciudadano para poder decidir en los asuntos políticos del Estado. Ya no va a ser el rey el que va a determinar qué es lo que se va a hacer en la colonia, sino que van a ser las mismas personas que al no ver satisfechas sus demandas, pues van a poder cambiar a sus gobernantes. Y entendemos entonces que estas ideas económicas, estas ideas políticas, son las que van a ir dando forma mental al proyecto de los criollos en esa oposición que van a manifestar a la corona española. Y finalmente en esta parte, yo pienso que es finalmente, retomo nuevamente la influencia de las Cortes de Cádiz. ¿Por qué es importante retomar eso? Ya lo había mencionado, crearon un cuerpo legislativo de carácter liberal sobre el que se estableciera un nuevo orden social que acabara con la sociedad estamental que había caracterizado a España hasta ese momento. Y el producto de la labor de estas Cortes de Cádiz fue la Constitución de 1812. Se promulgaron decretos relativos a la soberanía nacional, la división de poderes, la igualdad, la legalidad, la libertad de imprenta, entre otros. ¿De qué estamos hablando en el fondo? Cuando ya le dicen a usted que va a haber legalidad, es decir, que van a haber leyes a las cuales se deben someter los gobernantes. De lo que estamos hablando es de que se sientan las bases para el establecimiento de un Estado de Derecho. Cuando ustedes oigan hablar del respeto al Estado de Derecho, no es más que el respeto a las leyes que han sido establecidas por los mismos gobernantes. Entonces, tenemos este panorama de
que se sientan las bases del Estado democrático y de derecho con el aporte que realizan las Cortes de Cádiz, se va finalizando este Ancien Regime, el antiguo régimen, y empiezan una serie de cambios para tanto los españoles como también para los americanos. Todos estos movimientos sociopolíticos en la península van a ser bien recibidos por los criollos, pero también van a tener alguna resistencia por parte de la oligarquía centroamericana. ¿Quiénes creen ustedes que eran los que se podrían oponer a esos procesos independentistas? ¿Será que siempre los españoles, licenciada? Bueno, por una parte podríamos pensar que quienes se van a oponer son aquellos que inicialmente estaban bien con el Imperio Español, ¿no? Aquellos que sí estaban en el poder. Por ahí vamos bien, Andrea. ¿Alguien más? De poder. Joana, no le escuché muy bien. Los peninsulares que tenían puestos altos de poder en la colonia. Exactamente. Y por allí Naomi ya nos habla, exacto, Edwin, los conservadores y los serviles. Ya esto que les he mencionado nos da pauta para ir entendiendo quiénes son los conservadores y quiénes son los liberales. Porque ya por acá vamos a ir viendo esta separación de bandos entre aquellos que estaban bien con el orden de las cosas, o sea, los conservadores. De hecho, como ideología política, los conservadores son esos, ¿no? Los que están cómodos con el status quo, los que están cómodos con el estado de las cosas. Y que, por lo tanto, no les va a parecer mucho el tema de los cambios, sobre todo los cambios bruscos que podrían venir derivados de un proceso de independencia, ya no se diga de revoluciones y demás. Y por otra parte, estos conservadores se van a enfrentar ahora sí que a los liberales, que van a ser muchos de estos criollos que van a coger todas estas ideas del liberalismo político y económico y sobre los cuales van a fundamentar sus ideas independentistas, aunque también no nos olvidemos que en parte será para buscar acceder al poder y no necesariamente para beneficiar al pueblo, por decirlo así. Entonces, lo que vamos a tener, con un poco de contexto de lo que pasaba acá en la región centroamericana, es que hay un problema fundamentalmente con las élites económicas de las provincias y vamos a ver que en cada una de las provincias se había formado una élite económica importante. Ahí encontraríamos que existía un conflicto entre comercio y producción que va a enfrentar a productores salvadoreños de añil y a los comerciantes de Guatemala que exportaban a España el añil y lo cambiaban por diversos productos que luego distribuían en las provincias. Fíjense que acá ya un poco, creo que el salto es un poco brusco, el que hemos dado, pero nos va a traer ya a lo que pasaba acá en Centroamérica y la manera en la que podemos entender luego el por qué unos estaban a favor de la anexión a México y otros no estaban a favor de la anexión, sino que buscaban, por el contrario, crear su propio estado, ¿no? Tenemos estas pugnas. Perdón, por acá estoy leyendo los aportes de Marcela, que dice que similar a los procesos de revoluciones entre los aristócratas y los burgueses en la Europa del siglo XVII y XVIII. Muy bien, buen ejemplo. Por ahí el contexto que desencadena la Revolución Francesa
Al final se fueron separando el poder económico y el político, por eso los liberales quieren su cuota de poder político que antes ostentaban solo los conservadores. Exactamente, es pugna de poder entre élites. Y lo que les venía diciendo, estas élites de poder económico, ¿verdad? Porque los criollos, en este caso, acordémonos que no es que no tuvieran poder económico, es que de hecho sí lo tenían, y eso quizás era lo que un poco dolía en el fondo, que a pesar de tener los medios económicos, pues no podían acceder debido a esa manera en la que la sociedad durante la colonia se encontraba organizada. Entonces, las actividades de comercio vinculadas principalmente al añil enfrentan a comerciantes salvadoreños con comerciantes guatemaltecos y permite que los comerciantes acumulen un poder notable que también les va a permitir posteriormente concentrar el poder político. Y esta pugna que se empieza a dar también entre provincias, ¿no? Estos resentimientos entre provincias, sobre todo en el caso de Guatemala, que va a recibir el recelo o va a recibir el desprecio, digamos, de las demás provincias, porque pues Guatemala se consolidó como la capitanía general, a partir de la que se establecían o se determinaban los lineamientos de orden y de conducción de las demás provincias, pero también a Guatemala era que iba a parar toda la producción nacional de las provincias para que luego desde Guatemala pudiese enviarse hasta España. Entonces, en esa especie de intercambios y ante tantos intermediarios, pues se empiezan a dar estos conflictos. Como ustedes probablemente lo habrán leído en su material de lectura, van a ver que la oligarquía guatemalteca se encontraba en una situación de control económico, tenía control económico, político y administrativo frente a la oligarquía de las demás provincias, o a las élites económicas que se habían formado en las demás provincias. Entonces, esta élite que se había visto beneficiada previo a la independencia, pues es la misma élite que va a aparecer como la defensora del status quo imperante, y por ello van a proponer que se mantenga esa dependencia de España, o sea, se van a oponer a la independencia. Y aquella élite que estaba apartada del poder, aquí estamos hablando de salvadoreños, hondureños, costarricenses, nicaragüenses, pues esta élite y especialmente los salvadoreños son los que van a proponer y van a exigir la reforma del régimen económico y administrativo de la región para de esta manera eliminar todos aquellos privilegios de los comerciantes guatemaltecos que les produce o que les condujo a defender esos postulados independentistas que aparecían ya como la única forma para hacer reformas o cambios profundos. Entonces, digamos, esta élite económica salvadoreña no veía otra manera de promover los cambios que se necesitaban para cambiar, para transformar ese régimen económico y administrativo. Entonces, esta situación, junto a lo que ya habíamos visto de lo que pasaba en el contexto de España, en Europa, se suman otros aspectos que también los hemos repasado, como las ideas ilustradas, el liberalismo, la Revolución Francesa, la independencia de los Estados Unidos, y si queremos irnos un poco atrás también, la Revolución Industrial, el cómo se están transformando los mercados mundiales. Todos estos aspectos van a terminar incidiendo para que se dé la independencia en la región centroamericana. Y como bien lo mencionó Alberto, ¿verdad? Y como ya lo mencionó Alberto, y por ahí me voy quedando porque ya me están recordando que ya van a faltar 10 minutos, las características del proceso de independencia. Prácticamente el proceso de independencia va a haber cierta élite política, cierta élite económica que estaba en el poder, que se dan cuenta que la independencia es inevitable
y en lugar de oponerse, lo que deciden es mejor ponerse al frente de esta. Ya no nos vamos a oponer al proceso de independencia, sino que lo vamos a liderar. Y al liderar el proceso de independencia, pues se está garantizando que se mantengan esas mismas élites en el poder. De ahí es entonces que, como bien lo recordaba Alberto, la independencia en Centroamérica se realiza de manera bastante sui generis en cuanto a que es una independencia pacífica, relativamente pacífica, no hay una guerra de independencia y además es una independencia con carácter provisional, una independencia ambigua que debía de ser o que estaba sujeta a ratificación posterior, algo que no se va a dar sino hasta 1823. Y acá, solo para que les quede la línea de tiempo en su cabecita, tengan presentes algunas fechas importantes. 1821 tenemos. ¿Qué tenemos en 1821? Fechas importantes. La independencia de México. La Independización de la corona española. El proceso de independencia, la independencia de la corona española. Genial. 1822. Vamos a tener un breve episodio de anexión a México. 1823 viene la verdadera independencia, dirán algunos, porque se proclama con las Provincias Unidas del Centro de América la independencia de España, de México y de cualquier otra potencia externa. Luego viene 1824, que va a ser la fecha del establecimiento de la federación. ¿Por qué 1824? Porque se crea la Constitución Federal del Centro de América y, como ustedes muy bien recordarán, uno de los requisitos para que haya un Estado federal es que haya una Constitución que determine esta forma de Estado. Y luego la última fecha, para que tengamos los 5 deditos pintados, 1838, la fecha de disolución de la federación. Y sobre esto vamos a abordar en la próxima clase. Y ahora, déjenme ver con el tema de la actividad formativa. Veía yo hace ratos que estaban todavía en el tema de la conformación de grupos. Pregunta, ¿lograron conformar los equipos y ponerlos dentro de la wiki que les puse? Es decir, se anotaron, quiero ver, las evaluaciones formativas, conformación de equipos, grupo 5, ¿verdad? Ah, todavía no se han inscrito. Bien, yo sugeriría que se inscriban para hacer la designación de los temas. Si ustedes se fijan, ya en la página encontrarán la guía de actividad formativa para el primer periodo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Es algo súper sencillito. Se va a realizar una infografía. Acá está. Una infografía que la van a trabajar en equipo. ¿Y cómo la vamos a hacer? Bueno, primero, el objetivo de la actividad es identificar el proceso histórico de transición de la era colonial a la independencia, determinando la particularidad con que se produjo la misma, sobre lo cual Alberto ya nos dio un par de ideas, así como las influencias que subyacen a la idea de conformación de un Estado federal, que es parte de lo que he abordado este día y que vamos a seguir abordando durante la semana. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Les decía, una infografía. Las infografías deben realizarlas en equipo. ¿Sobre qué temas? Puntualmente vamos a realizar una infografía por cada tema de la unidad. ¿Cuántas infografías va a presentar cada equipo? Una solamente. ¿Por qué necesitamos, porque yo necesito tener ya los nombres de esos grupos en esa wiki? Para determinar cuál es la temática sobre la cual cada grupo va a realizar su infografía. Es nada más por eso. Ahora bien, como todavía no lo han, inscrito a sus equipos, que valga la mención, son equipos de 5 integrantes,
5 integrantes, repito, 5 integrantes. Adelante, Catherine. Solo mencionar que yo ya tengo el listado de los equipos. Perfecto, Kat. ¿Por qué no los pone dentro de la clase? Genial, agréguelos y ya que los tiene en el orden en el que los va a poner, yo les comento cómo va a ser la distribución de las temáticas. ¿Les parece? Sí, está bien. Sí, Lick, gracias. Pues bueno, ya que Catherine va a poner ahí los grupos, la distribución que vamos a hacer es la siguiente. Proceso de independencia, que es una de las temáticas y que por cierto hay lecturas para cada una de las temáticas, se pueden auxiliar de esas. El grupo 1 y 2. Ven que dentro de la plataforma están numerados por equipo. Equipo 1, equipo 2. Pues entonces, 2 equipos van a trabajar el primer tema. El equipo 3 y 4 le pediría que tome el segundo tema, corrientes filosóficas y políticas que influenciaron al nuevo Estado federal. El equipo 5 y 6 agarren el tema de factores que inducen el proceso federal centroamericano. El grupo 7 y 8, la primera constitución de la República Federal de Centroamérica. Una infografía sobre esto. De esto vamos a hablar en la siguiente clase. Y el grupo 9 y 10 abordan en una infografía las causas de la disolución política del Estado federal. Las causas de la disolución del Estado federal. ¿Listo? Sí, licenciada, ya tomamos nota. Muchas gracias. Está súper fácil. Bien, entonces, ahí por favor completen los equipos, ¿verdad? Algo que vamos a ver es que durante la clase, al azar, voy a escoger algún integrante para que socialice el contenido de la infografía, o sea, algo súper sencillo, no hay por qué complicarse tanto, algo muy bonito, muy bien redactado, pero también que sirva para tener el panorama general de la temática, como una especie de resumen que nos puede servir para el parcial. Siempre les comparto los criterios de evaluación y luego también no se olviden de completar la coevaluación, que ya han trabajado con ese tipo de coevaluación, así es que no veo mayor inconveniente en esto. Para la entrega van a presentarla en formato imagen y yo les pido que de verdad la presenten en formato de imagen para que yo luego pueda compartirla dentro de la plataforma para que esté accesible a todos ustedes. Y la coevaluación sí les pediría que la suban en formato de PDF. Adelante, Claudia. Adelante, Claudia. Bueno, en cuanto a las fechas de entrega, yo pienso que esta semana pueden trabajar en esa infografía. Esto es algo que no les va a llevar más de un día. Digo, un día para leer un documento y otro día para ver qué es lo que van a poner en la infografía. Y voy a habilitar las entregas desde este viernes hasta el 16 de agosto. Creo que tienen suficiente tiempo para elaborarla, porque es algo, como repito, bastante sencillo. Lo trabajan, si lo tienen el 13 de agosto, súper bien la suben, y si no, hasta el 16 de agosto, pues también hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Trabajamos en formato de 24 horas, así es que las 23:59, las 11 de la noche. No se olviden de poner referencias de las citas, de los documentos que han utilizado. Yo en este caso de infografías no les pido que pongan por cada párrafo que escriben la cita, sino que al final un apartado en el que pongan fuentes consultadas y hagan el listadito de las fuentes consultadas. Pueden utilizar el programa que mejor, que más prefieran ustedes para elaborar la infografía, ¿verdad? Y pues nada, esperaría sus trabajos
para esta semana. La idea es que puedan ir revisando los documentos que hay para cada una de las temáticas y que luego las podamos comentar también en clase. ¿Estamos? Sí, Lick, todo bien.